Que nuestro Dios les bendiga, hermanos y amigos, en esta hermosa noche. Quiero hablarles hoy, en esta ocasión, sobre un tema muy importante, un tema bastante hermoso, que es la adoración. La adoración al Señor, amén. ¿Cómo adora usted a Dios? ¿Es la adoración a Dios solo música, hermanos? Tenemos nosotros que tenerlo claro. Nos encanta alabar al Señor con los talentos que el mismo Dios nos da, ¿verdad? Pero tenemos que tener algo presente, que la adoración debe ser completamente. Se preguntará usted, ¿por qué completa? Entonces, ¿qué es la adoración? Adorar a Dios es la actividad tal vez más noble, podemos ponerla elevada, importante, que el ser humano puede realizarle a Dios. Es reconocerle su grandeza, ¿verdad? Fuimos creados exclusivamente para eso. Cuando el hombre peca, hermanos, ¿qué hace? Rompe su relación con Dios. Él envió a su Hijo con un fin, hermanos. ¿Y cuál fue ese fin? Redimirnos a nosotros. Redimirnos, hermanos, para que pudiéramos establecer nuevamente como hijos de Dios. Él envió a su propio Hijo para poder ser verdaderos adoradores. Eso es lo que Jesús quería dar a entender allá en su palabra, aquella mujer en Evangelio de Juan, capítulo 4, verso 23, donde narraba: el Padre tales adoradores busca que le adoren. Tan importante, hermanos, es el tema, que la adoración va a ser nuestra actividad principal durante toda la eternidad, hermanos. Lo podemos comprobar con frecuencia ya en el libro de Apocalipsis, donde todas las narraciones que hay nos dicen cómo vamos a adorarle al Señor. Sin cesar, dice también su palabra. Entonces, se preguntará usted, mi hermano, mi hermana, ¿existen varias formas de adorar a Dios? ¿Habrán varias formas? Bueno, una de ellas es la lectura de las Escrituras, por supuesto, la predicación y escuchar su palabra, la instrucción, hermanos, la amonestación los unos a los otros, ¿verdad? Ahí vemos con salmos, con himnos, cantos espirituales. Todo esto debe ser parte de nuestra adoración, de la adoración que usted y yo le damos al Señor como hijos de Dios. Váyase conmigo a Romanos, capítulo 12, verso 1. Busquen su Biblia. Romanos capítulo 12, verso 1 dice: así que, hermanos, os ruego que por las misericordias de Dios presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Y así meditamos un poco, hermanos, más en esta adoración. Ahí rápidamente nos vamos a dar cuenta, hermanos, que la expresión real de ese tipo de devoción es encontrarnos en una relación con Cristo. ¿Por qué una relación? Porque Él entregó su vida por cada uno de nosotros, hermanos. El Padre en la cruz, Jesús con nosotros, hermanos. El Señor vino a dar su vida. Si vamos a la palabra, también en Efesios capítulo 5, verso 2, dice: Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Ofrenda y sacrificio a Dios en olor agradable. Fragante, dicen otras versiones. Hay una idea errónea, hermanos, que vino a tratar de limitar esa adoración, ¿verdad? Especialmente se popularizó mucho allá en el siglo XX, cuando limitaba a solo el canto congregacional. Encerraban la adoración a solo cantar de una forma congregacional, hermanos. En el mejor de los casos, ¿verdad? Hubo una mala interpretación, hermanos, en que la música incluso era la expresión de adoración en algunas iglesias. Cuando hablamos de esto, hermanos, hablamos del surgimiento de grupos musicales, también llamados grupos de adoración, ¿verdad? Que no siempre cantan, hermanos, con el entendimiento. Yo mismo, hermanos, digo, ¿verdad? No es que sea malo, no, claro que no, es bello alabar al Señor con todo lo que podamos. Yo mismo soy músico, hermanos. El detalle se encuentra cuando tratamos de figurar, ¿verdad? Más que a nuestro propio Dios, ¿verdad? Ahí es donde se pierde el horizonte o la meta de adorar al Señor. Había una frase que un amigo contaba y me decía: ¿cómo un músico altivo trata de adorar a un Dios humilde? Sea con nuestro canto, hermanos,
o también con nuestras predicaciones. Según sea el caso, según a lo que usted se dedique. Nosotros, como hijos de Dios, hermanos, tenemos que cantar al Señor, pero tenemos que cantar con el entendimiento. Váyase conmigo a 1 Corintios capítulo 14, verso 15, por favor. Váyase conmigo a 1 Corintios. Vayamos a la palabra, hermanos. Dice así, hermanos, 1 Corintios capítulo 14, verso 15. Amén. Vamos a leerle en esta versión y nos dice así, hermanos, su palabra. ¿Qué debo hacer entonces? Pues orar con el Espíritu, pero también con el entendimiento. Cantar con el Espíritu, pero también con entendimiento. No vemos en la iglesia primitiva, hermanos, que en los cultos había una división, ¿verdad? De que este es el culto de adoración, o sea, música exclusiva, lenta, suavecita, recitales, ¿no? ¿Verdad? Y que por otro lado estén los cultos normales, ¿verdad? Los regulares, aquellos que se dedican a la predicación, la palabra, la oración. También sería algo equivocado, hermanos, que nosotros pensáramos que cuando nuestro culto o que la parte de los cantos, de las alabanzas, esa es la adoración, destinarlo a esa parte, y que luego pasamos a otra sección, ¿verdad? Totalmente distinta, que es la predicación de la palabra. No, hermanos, no hay diferencia. No lleguemos a formar un culto el cual se vuelva un culto falso. Todo culto, hermanos, es adoración a Dios, tanto el cantar como el estudio de su palabra, escuchar la palabra, hermanos. En un culto falso usted va a poder encontrar o detectar algunas cosas. ¿Y cuál puede ser? Un culto falso es aquel que es selectivo, hermanos. Es aquel que se queda con lo que quiere escuchar de Dios, con lo que quiere saber de Dios. Pero ¿qué hace, hermanos? Omite todo el resto. Un culto dedicado solo a la prosperidad económica, por darles un ejemplo. Un culto falso, hermanos, es aquel culto que es ignorante. ¿Por qué ignorante, hermanos? El culto debe tener un acceso a Dios de una forma total. Nosotros tenemos una inteligencia que el mismo Creador nos la ha dado. Y la obligación de nosotros, ¿qué es, hermanos? Ejercitar esa inteligencia. Hoy, hermanos, en la iglesia podemos pensar o ir pensando en una respuesta emocional, hermanos. Por ejemplo, nos gustaron los cantos, qué hermosas alabanzas se dan, qué hermoso tocan los hermanos. Pero ¿qué pasa después, hermanos? O que la predicación, ese mensaje era para mí, me identifico por una cosa que yo estoy viviendo. Nosotros no podemos quedarnos con solo la emoción, hermanos, de un bello canto, de un hermoso texto, el cual en mi vida lo estaba viviendo o estaba pasando por algo similar a ello. Tenemos que volverlo parte de nuestras vidas, vivirlo. Algunas formas, hermanos, son parte de adoración cuando Dios está, hermanos, en la lectura de las Escrituras. ¿Qué sería, hermano, la lectura? Es no solamente dar un mensaje o simplemente leer la Biblia, dejar que ella hable por sí misma al corazón de la congregación, de las personas que te escuchan. Sería más bien meditar en ella, hermanos, en la Escritura. Eso es un acto de adoración. Recordemos lo que dice, hermanos, Hebreos capítulo 4, verso 12. Le pido que me acompañe y vaya usted conmigo a leer Hebreos, por favor. Hebreos capítulo 4, verso 12. Dice así su palabra, hermanos. Ciertamente la palabra de Dios es viva y poderosa, y más cortante que cualquier espada de dos filos. Penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu, hasta la médula de los huesos, y juzga los pensamientos y las intenciones del corazón. Oiga el poder que tiene la palabra, hermanos. Leer la palabra, meditar en ella, hermanos. Ahora también otro acto de adoración sería predicar esa palabra, ¿o no? Esa palabra que escuchamos, que meditamos, predicarla, hermanos, y escucharla. Váyase conmigo a Salmos también.
lo que nos dice el salmista en capítulo 85, verso 8. Váyase conmigo, hermanos, al Salmo capítulo 85, versículo 8. Amén. Lo que nos dice ahí su palabra. Amén. Dice el Salmo capítulo 85, verso 8. Voy a escuchar lo que Dios, el Señor, dice. Él promete paz a su pueblo y a sus fieles, siempre y cuando no se vuelvan a la necedad. Oiga bien lo que dice. Voy a escuchar la palabra que el Señor dice. ¿Y cómo la escucha usted, hermano? Rara vez, hermanos, nosotros los predicadores o las personas que narran o dan el estudio bíblico en nuestra iglesia, nos damos cuenta que mientras estamos predicando, estamos adorando a Dios. Pero también los oyentes, hermanos, olvidan que escuchar la palabra es también adorar a Dios. Escuchar la predicación del hermano es un acto de adoración de ustedes, de nosotros, hacia Dios. Aquella iglesia, hermanos, que es muy viva en la alabanza, en la música, pero a la hora del sermón o a la hora de la predicación encontramos bostezos, encontramos actitudes como sueño, desánimo, hermanos, como si fuera la parte aburrida del culto, de la reunión. Pues han confundido el tema de la adoración, hermanos, con pura emoción. Saben que cantar con indiferencia a Dios es tan indiferente o tan condenable como escuchar la palabra de Dios con poca atención, hermanos. Es lo mismo. Debemos amar, adorar a Dios, como dice su palabra. ¿Cómo lo dice? Con todas nuestras fuerzas, mente y corazón. Y quiero que vaya conmigo a Mateo, hermanos, a leer textualmente su palabra en Mateo capítulo 22. Váyase conmigo, hermanos, a Mateo Evangelio capítulo 22, verso 37. Y nos dice así su palabra, hermanos. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser y con toda tu mente, le respondió Jesús. Qué hermosas palabras, hermanos. Son las mismas fuerzas, hermanos, activas, que tienen que mantenerse activas siempre en nuestro ser. Tenía que ser siempre igual, hermanos, presente al escuchar la predicación, al alabarles, al escucharla, al predicarla, al entonar un canto, hermanos, o al escuchar un canto que estén alabando en el coro, en la iglesia, como congregación o como iglesia que soy, como persona que soy. Quiero que recordemos también 2 de Timoteo, hermanos. Váyase conmigo también. 2 Timoteo capítulo 3, verso 16 y 17. Váyase conmigo, hermanos, y busquemos en la palabra del Señor. 2 de Timoteo capítulo 3, versos 16 y 17. Y nos dice ahí su palabra, hermanos. Evita las palabrerías profanas, porque los que se dan a ellas se alejan cada vez más de la vida piadosa, y sus enseñanzas se extienden como gangrena. Entre ellas están Himeneo y Fileto. Oye lo que quiere decir aquí, hermanos. Ahí es que nosotros tengamos cuidado de qué escuchar, cómo escucharlo, cómo retenerlo, qué me están diciendo, hermanos. O sea, meditar en esa palabra. También una parte de adorar al Señor es cuando nos amonestamos los unos a los otros con edificación, hermanos. Para edificarnos, para ayudarnos, para poder corregirnos los unos a los otros. Sabemos, hermanos, que no todos podemos ser boca, todo el cuerpo no puede ser boca. ¿Qué quiero decir con eso? No todos van a ser predicadores. No todos van a ser un hermano que lleve bien las alabanzas, hermanos. Todos conforme al talento que Dios nos da. Pero siempre, hermanos, dirigido bajo lo que es la adoración. Bajo lo que es la razón principal de ser, adorar al Señor. Pero, hermanos, cuando un hermano viene a la iglesia, trae un testimonio, trae palabra, trae una alabanza para agradecer a Dios, también un canto especial, ¿verdad?
Eso es parte de adorar a Dios. Es una oportunidad que tal vez tenemos en algunos de nuestros cultos. No la desaprovechemos. O cuando llegamos a la iglesia y podemos alabarle con libertad. Podemos cantarle, gozarnos en ella. Esa es parte de aprovechar el tiempo que Dios nos da. Aprovechar el tiempo, hermanos. Y por supuesto, hermanos, dedicarnos a orar a Dios. La oración, hermanos, casi siempre la relacionamos con adorar. Pero puede pasar que a veces, hermanos, en las oraciones públicas, por ejemplo, cuando se viene a orar a Dios, nos enfocamos tanto en el discurso que queremos dar, más que en la adoración que le damos a Dios. Más que lo que los hermanos van a escuchar, ¿verdad? Más que lo que realmente nos estamos dirigiendo al Señor. Muchas veces es fácil, hermanos, darse cuenta cuando una oración viene premeditada, ¿verdad? Y puede ser realizada por un perfecto orador, a cuando alguien viene a hacerlo de una forma sincera a Dios. Veamos lo que dice la palabra en Filipenses, capítulo 4, hermanos. Váyase conmigo a Filipenses, capítulo 4, versos 6 y 7. Y dice así: no se inquieten por nada, más bien en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Oiga lo que dice el 7. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Entendemos, hermanos, que la oración entonces es un acto profundo de súplica a Dios. Ni más ni menos que una adoración en espíritu y en verdad, como la palabra nos dice, hermanos. Porque ahí nos vamos a mostrar al Señor tal como somos. Nuestros miedos, nuestras inseguridades, nuestro agradecimiento al Señor. Eso es lo que vamos a mostrarle a Dios. Abra su Biblia, hermanos, en Salmos, capítulo 30, verso 12. Váyase conmigo a Salmos, capítulo 30, verso 12. Y me acompaña con esa lectura, hermanos, que dice así: para que cante y te glorifique y no me quede callado, Señor mi Dios, siempre te daré gracias. Oiga esa parte, la oración ahí por medio de la alabanza, de la música en sí misma. Nosotros, hermanos, podemos adorar al Señor de muchas formas, y la alabanza es parte principal también de la oración, como todo lo que hemos mencionado. ¿No tiene razones usted para adorar al Señor? Ha sido de gran bendición, hermanos, para nuestra iglesia la alabanza. ¿O no es así? Los himnos que cantamos, hermanos, las alabanzas que se le entonan a nuestro Dios. Es un motivo grande, hermanos, pero también ha sido un motivo a veces de desvíos. Creo que en internet, si usted busca, van a ver blogs, libros, hermanos, donde se discute asuntos como que si es bueno cantar o no cantar, cómo cantar, qué instrumentos usar. Pero la música, hermanos, lo que podemos saber es que es una forma más que se une a lo precioso que es adorar al Señor. Se une a ese precioso momento de adoración genuina que usted puede mostrarle al Señor. Una iglesia que prioriza la Escritura, donde se predica la sana doctrina, tiene un buen entendimiento de las ordenanzas de Dios. Y por eso tiene una expresión individual de agradecimiento en oración a Dios. Creo que también podrá en la música, en la alabanza, poder darle la adoración y la exaltación a Dios como Él lo merece. Como tiene que ser los estándares que Dios espera de nosotros. La oración, hermanos, tiene que estar en equilibrio y teniendo a Dios en su lugar. Que Dios los bendiga y paz a ustedes.